día de hoy vamos a comenzar una serie de mensajes acerca de la oración. Realmente es una petición que debemos tener todos, suplicando al Señor: Señor, enséñanos a orar. Y vamos a hacerlo a través de una oración que hizo el apóstol Pablo. Pero vamos a ver que este pasaje, además de enseñarnos a orar, va a enseñarnos también a entender cuáles son las verdaderas prioridades en la vida, qué es lo que es realmente importante. Que yo creo que muchas veces nos desenfocamos y estamos poniendo el esfuerzo o aún nuestras peticiones de oración en lo que no es importante, en lo que no es relevante. Y el título de esta serie, que vamos a estar en varias semanas, si Dios así lo quiere, es Orando para que cosas grandes sucedan. Orando para que cosas grandes sucedan. Y quiero comenzar con una pregunta para ustedes. Si tuvieran que escoger entre recibir dos tipos de bendiciones, ¿cuál escogerían? ¿Las bendiciones físicas o las bendiciones para su hombre interior? Si les ponen a escoger, van a recibir estas peticiones, ustedes deben escoger cuál prefieren. Por ejemplo, si les dijera bendiciones físicas, puedes escoger una cuenta bancaria llena, tan llena que ni siquiera puedes pensar en qué gastarte todo ese dinero, casas y carros de lujo en varias ciudades, belleza deslumbrante y salud y fuerza física. Aquí tenemos las bendiciones físicas, lo externo. No estoy diciendo ni que sea bueno o malo, pero aquí tenemos una lista de bendiciones físicas. Y por el otro lado tenemos las bendiciones para el hombre interior. ¿Qué está en esta lista? Y ustedes pueden ir pensando cuál van a escoger. Aquí está ser fuerte espiritualmente. Que ustedes oren y el Señor les conceda una fortaleza espiritual que realmente les sostenga aún en medio de cualquier prueba. Ser fuerte espiritualmente. Pero también en esta lista está abundar en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre, en dominio propio. Imagínense, aquí tenemos todas las físicas y aquí tenemos ser fortalecidos espiritualmente, ser fortalecidos en el hombre interior. Pero también imagínense no ser tan bello físicamente con estas peticiones, pero ser hermoso en el interior porque tienen un carácter humilde y manso. Y que el Señor les concediera eso, tener un carácter amable. Y tal vez no ser tan fuerte físicamente, no tener tanta salud, pero tener una fuerza extrema de parte de Dios para combatir contra el pecado en su vida. ¿Cuál de los dos tipos de bendiciones ustedes preferirían tener? Y miren, nuestro espíritu nos dice claramente que lo que deseamos y anhelamos profundamente es esto. Eso es lo que nuestro hombre interior desea. Pero ¿saben qué es sumamente extraño? Que aunque nosotros sabemos que esa es la prioridad, que eso es lo más valioso, aún miren que eso es lo que Dios está dispuesto a darnos en abundancia si se lo pedimos, constantemente nos distraemos y nos enfocamos en esta área de las peticiones. Cuando yo estoy hablando de que vamos a estar aprendiendo cómo orar para que cosas grandes sucedan, yo estoy refiriéndome a esta lista. Estas son las cosas grandes que podrían suceder en nuestra vida. Ser fortalecidos espiritualmente, que el fruto del Espíritu abunde en nuestra vida, que nosotros tengamos una fuerza sobrenatural para matar nuestro pecado. Eso realmente son cosas grandes en nuestra vida. Y eso es lo que vamos a estar aprendiendo por las próximas semanas. Nuestro espíritu nos dice claramente que escojamos las bendiciones del hombre interior y no del hombre exterior. No quiere decir que las bendiciones exteriores son malas necesariamente, pero hay algo que es prioritario y son las bendiciones para el hombre interior. ¿Pero saben por qué sucede eso? Que algunas veces nosotros sabemos qué es lo que necesitamos realmente, pero nos enfocamos en algo más. Es porque cada uno de ustedes y yo estamos librando una batalla interna. Nuestra carne está queriendo que nos enfoquemos en esto, pero nuestro hombre interior, renovado, el nuevo hombre, está suplicando que seamos fortalecidos espiritualmente.
Eso es lo que sucedía con Pablo en Romanos 7, y les leo, en Romanos 7:21, miren: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo que Pablo está diciendo ahí en Romanos 7 es: internamente, con mi espíritu renovado, con mi hombre interior, yo quiero obedecer a Dios, pero voy y peco. Y Pablo está en una batalla, pero su hombre interior quiere ser fortalecido, y es lo que Pablo está orando por los efesios en el capítulo 3, del versículo 14 en adelante, que su hombre interior sea fortalecido. Pablo ora por sus discípulos en Éfeso y definitivamente se inclina por pedir fortalecimiento espiritual para ellos, para que su hombre interior sea fortalecido. No porque piense que lo físico está mal, pero porque Pablo reconoce que lo importante, que lo grande en la vida cristiana es realmente ser fortalecidos espiritualmente y parecernos más a Jesucristo. Así que acompáñenme a Efesios 3 y miren el versículo 14. Hoy solamente vamos a estar del 14 al 16, pero en las próximas semanas vamos a llegar hasta el 21. Así que leámoslo del 14 al 21. Por esta causa pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda la familia en el cielo y en la tierra, que os conceda conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo, que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todo, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra y por el ejemplo de Pablo en su oración, porque somos animados por esa oración. Pero no solamente somos animados, sino que también somos instruidos acerca de qué es lo importante. Entendiendo por qué oraba Pablo, nos recuerda de qué es lo realmente importante, qué es en lo que nos deberíamos enfocar nosotros en nuestras oraciones y en nuestra práctica cotidiana en la vida cristiana. Y te damos gracias, Señor, y te suplico que por favor avives nuestra vida de oración, Señor. Pero no solamente nuestra vida de oración, sino nuestra vida completa de adoración a ti. Señor, consúmenos completamente, llénanos completamente de ti, que cada área de nuestra vida esté saturada de ti, por favor. Ayúdanos, porque nos distraemos fácilmente, pero te suplicamos que en tu gracia nos ayudes a enfocarnos en lo que realmente importa, en lo que realmente es grande, Señor. Ayúdanos, te pido esto en el nombre de Jesucristo. Leyendo esa oración de Pablo, yo quiero que ustedes se pongan ahí en el contexto y piensen, ¿cuál era el propósito de Pablo? O sea, ¿por qué Pablo les está diciendo que él oraba por ellos? Pero no solamente les dice, yo estoy orando por ustedes, sino que les dice específicamente por qué están orando. Realmente cuando contestamos la pregunta, lo que estamos contestando es ¿cuál es la intención original? ¿Cuál es la intención original del autor? ¿Por qué Pablo estaba escribiéndoles ese reporte de oración? ¿Por qué él les dice por qué oraba por ellos? Y yo creo que hay dos respuestas. La primera respuesta es para animarlos. Cuando usted le dice a alguien más que está orando por él, lo que hace eso es que anima a la otra persona. La otra persona dice como, esta persona me ama, me quiere, pero además está interesado en mi vida espiritual y está orando por mí. Así que el primer propósito de Pablo al escribir este reporte es darles un ánimo.
darles fortaleza a través de que Él, siendo su Padre espiritual, está orando por ellos. Aunque está a la distancia, sigue orando por esas ovejas. Pero yo creo que hay un segundo propósito con este reporte de las oraciones de Pablo, y es instruirlos. Porque miren que Pablo no solamente les dice que está orando por ellos, que está doblando las rodillas, sino que les dice por qué está orando. Y yo por qué creo que esto es instructivo, porque ellos pueden leer las oraciones de Pablo y al entender por qué Pablo está orando, ellos pueden entender qué es lo que es realmente importante para sus vidas. Si Pablo se hubiera enfocado en otras cosas en su oración, entonces ellos hubieran podido entender, eso por lo que Pablo está orando, eso es lo primordial, eso es lo importante. Y miren, eso sucede muchas veces cuando alguien, por ejemplo, me pide a mí, estoy enfermo, ¿puede orar por mí? Y tal vez yo oro con esa persona y yo intencionalmente oro, Señor, dale fortaleza en medio de la debilidad, que crezca espiritualmente aun si tú decides que siga enfermo. Y yo creo que más de uno, tal vez cuando escucha esa oración la primera vez dice como, uy, ¿cómo así? Pero estaba orando, era para que se me quitara esto, y usted está orando que de pronto, que no se me quite, pero que yo siga fuerte. Porque intencionalmente estamos instruyendo a través de la oración, diciendo, esto es lo realmente importante. Más importante que todo lo físico, más importante que todo lo que podamos tener en cuanto a la salud, al dinero, lo que Pablo está diciendo, más importante es que ustedes, Efesios, estén fortalecidos espiritualmente en su hombre interior. Así que esta oración tiene dos propósitos, animarlos, pero también instruirlos. Ellos podían darse cuenta realmente qué era lo importante en la vida. Si Pablo está orando por esto, es porque eso es importante, eso es fundamental. Y nosotros podemos aprender lo mismo, podemos ser instruidos por medio de la oración de Pablo. Así que pensando en esta serie, aprendiendo a orar, orando para que cosas grandes sucedan, veamos algunos puntos. Veamos el primero, cómo orar de una manera que glorifica al Señor, pero que también nos ayuda a que cosas grandes sucedan en nuestra vida espiritual. Número uno, al orar debemos acercarnos con reverencia a Dios. Lo primero que tenemos que hacer al orar es acercarnos con reverencia a Dios, con humildad ante Dios. Miren el versículo 14, por esta causa pues doblo mis rodillas. Esa expresión de doblo mis rodillas sería un sinónimo para simplemente decir estoy orando por ustedes. Por esta causa yo oro por ustedes. Pablo retoma la idea que dejó en el versículo 1 de este capítulo para hacer su paréntesis. Y recuerdan lo que vimos la semana pasada, ese paréntesis que Pablo dio. Él comenzó a decirles que por esta causa, y parece que iba a empezar a contarles lo de la oración, pero hizo un paréntesis y les habló acerca de ese misterio reservado para los gentiles, de que ellos también podían ser salvos a través de Jesucristo. Pero luego retoma la idea en el versículo 14 acerca de la oración. Miren el versículo 14, por esta causa pues doblo mis rodillas. Lo que está diciendo es que yo estoy orando, yo estoy intercediendo por ustedes delante de Dios en todas mis oraciones. Y cuando Pablo dice por esta causa, se está refiriendo a todo lo anterior que les ha dicho en la carta. Recuerden lo que hemos visto en el capítulo 1, en el capítulo 2 y parte del capítulo 3. Pablo está diciendo por esta causa, por esto que les he instruido, esto me mueve a orar por ustedes. Esto mueve mi corazón a orar por ustedes. Ustedes son esto en Cristo Jesús y por eso entonces ahora yo oro por ustedes para que puedan vivir de esta manera. Y eso es justamente lo que está pasando en Efesios. Ustedes ya han escuchado varias veces que el bosquejo de Efesios es que del capítulo 1 al capítulo 3 Pablo les habla de las riquezas que ellos tienen en Jesucristo. Y del capítulo 4 al capítulo 6 Pablo les va a decir entonces vivan de esta manera. Realmente esa es la vida cristiana. Creemos algunas cosas, creemos algunas doctrinas y luego eso se tiene que reflejar en cómo vivimos. Así predicaba el apóstol Pablo. Esto es lo que creemos, esto es lo que ustedes son en Cristo y por esa razón entonces deben vivir de esa manera. Pero miren lo que está haciendo Pablo en el medio. Ora. Esto es lo que creemos de las riquezas en Jesucristo que tenemos. Ahora yo voy a orar para que ustedes sean fortalecidos y ahora puedan vivir bajo esa fortaleza espiritual. Es como la bisagra entre las dos partes, la doctrina y luego la práctica.
Y es lo que Pablo está haciendo ahí. Ustedes son esto en Cristo Jesús y por esta razón deben vivir de esta manera. Ya que ustedes saben lo que Dios ha hecho por ustedes, que es la teología, ahora vivan conforme a estas verdades. ¿Y qué es lo que les ha dicho hasta el momento? Por ejemplo, lo que dijo en el capítulo 1 es: ustedes saben que han recibido una salvación trinitaria. ¿Recuerdan? Por esta causa oro por ustedes. Ya saben que han sido predestinados, fue algo que les ha dicho. Que ustedes soberanamente han sido escogidos por Dios. Ya saben que el poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos es el mismo que opera en ustedes para ayudarles en la vida cristiana. Ahora yo oro para que puedan ver eso con claridad y vivir de esa manera, entendiendo que el poder de Dios está a disposición de ustedes para vivir la vida cristiana. Ya saben que pasaron de muerte a vida, ¿recuerdan? Ya saben que han sido salvos por la gracia y no por las obras. Ya saben que han sido acercados porque se ha roto la pared intermedia que los dividía. Pablo quiere que ellos sepan mucha teología y mucha doctrina, pero más que eso, ahora Pablo quiere que vivan eso que creen, eso que les ha enseñado. Y miren, yo creo que este es un problema que se está viviendo en muchos lugares. Y yo podría hablar aún de círculos que se llaman de sana doctrina. Aquí Pablo lo que está diciendo es: ¿saben qué? No basta con saber mucho si no vives mucho la vida cristiana. Yo creo que ese es un problema en algunos círculos reformados, donde tal vez a las personas se les está enseñando mucho, pero están viviendo poco de lo que Dios demanda. Y esto realmente es aún peor. Algunos círculos de sana doctrina abandonarían Efesios ahí en el capítulo 3 cuando termina. Están muy enfocados en lo que se cree, pero poco en cómo hay que vivir la vida cristiana. Y esto es erróneo. Pero miren lo que está haciendo Pablo aquí. Les dio la teología y por eso les está diciendo entonces ahora cómo vivir. Y les dice: estoy orando por ustedes para que puedan ser fortalecidos por Dios y puedan vivir de esta manera. Pablo es un buen pastor y les enseña doctrina, pero también quiere que vivan de una manera coherente con esa doctrina. Miren el versículo 14 en el capítulo 3. Por esta causa pues doblo mis rodillas. ¿Qué significa esto de doblar rodillas? Doblar rodillas significa doblegarse ante alguien. Significa humillarse ante alguien. En la Biblia la idea de arrodillarse comúnmente tiene la idea de someterse o adorar a alguien. Cuando alguien se arrodilla o cuando se dice que alguien está arrodillado ante alguien, lo que está haciendo es que se está sometiendo, pero de manera más amplia está adorando a ese ante el cual se está arrodillando. Yo les voy a leer algunos pasajes que aparecen en la Biblia acerca de personas o hablarles de algunos que se mencionan en la Biblia. Por ejemplo, en el segundo libro de Reyes, el capítulo 1, versículo 13, se ve a alguien que se arrodilla ante Elías pidiendo misericordia. Tal vez en ese caso no lo está adorando como una deidad, pero está reconociendo que él es superior y está pidiendo ayuda, y lo hace de rodillas. Alguien que cuando se presenta de rodillas está diciendo: mira, tú eres superior, tú tienes autoridad, y se pone de rodillas ante él. Es una postura física que simboliza sumisión total y rendición. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 19-18 dice: y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Es lo que está diciendo el Señor, que Él se ha guardado un remanente para Él. Cuando dice que hay algunos que no han doblado su rodilla ante Baal, en otras palabras lo que está diciendo: hay algunos que no le están sirviendo a Baal, que no están adorando. Así que este símbolo de doblar las rodillas es un completo acto de rendición y decir como: soy un siervo, tú eres mi amo, ante aquel que se arrodilla. Dios está diciendo que Él sostendría un remanente que no adoraría ni serviría a Baal. Ahí en Reyes 19-18. Pero también miren que hay personas prominentes en la Biblia que doblaron sus rodillas para acercarse a Dios. David en el Salmo 95:6 dice lo siguiente: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, nuestro Creador, digno de nuestra reverencia. Es lo que está diciendo. Está diciendo: Él es nuestro Creador, nosotros somos sus criaturas.
Él es digno de que todos vengamos y nos postremos delante de Él. Es más, la Biblia tiene una instrucción repetitiva, y es que dice que al final de los tiempos toda rodilla se doblará delante de Dios. ¿Y saben qué es lo mejor? Hacerlo en este tiempo de manera voluntaria. Al final todos van a doblar sus rodillas ante Jesucristo. Seguramente algunos obligados ante el poder, pero en este momento lo puedes hacer de manera voluntaria. Doblegarte delante del Rey, doblegarte delante de nuestro Creador. David invitó al pueblo a que se arrodillaran delante de Dios y lo adoraran. Salomón, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 8:54, miren lo que dice: cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo. Y miren aquí algo, aquí no importa la posición que tú tengas en este mundo, aquí estamos hablando de los reyes de Israel, pero aunque ellos eran sumamente importantes delante de los hombres, ellos se tiraban de rodillas ante Dios, porque reconocían quién era su autoridad suprema. Elías oró suplicando ayuda para que lloviera, en el primer libro de Reyes 18:42. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Daniel acostumbraba orar de rodillas en su habitación, Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa, en su aposento superior, tenía las ventanas abiertas en dirección a Jerusalén, y como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Esdras, capítulo 9, versículo 5. Pero a la hora de la ofrenda de la tarde, me levanté de mi humillación, con mi vestido y mi manto rasgados, y caí de rodillas, y extendí mis manos al Señor mi Dios, y dije: Dios mío, estoy avergonzado y confuso para poder levantar mi rostro a ti, mi Dios, porque nuestras iniquidades se han multiplicado por encima de nuestras cabezas, y nuestra culpa ha crecido hasta los cielos. Así que tenemos hombres como los reyes importantes postrándose delante de Dios, y tenemos también hombres de Dios como Esdras doblegándose de rodillas, pidiendo perdón por el pecado del pueblo, por las personas que están a su alrededor, de rodillas, orando a Dios. En el Nuevo Testamento no es la excepción. Pedro, ante la pesca milagrosa, ¿saben qué? Posiblemente cayó de rodillas delante del Señor. Lucas 5:8. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, pues yo soy un hombre pecador, reconociendo la grandeza de quien estaba frente a él. Y Pedro, en la resurrección de Tabita, en Hechos 9:40, dice que entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Así que tenemos a Pedro también doblegándose ante Jesucristo, y cuando estaba orando para ejecutar un milagro que iba a ejecutar en ese momento, que era una resurrección, se arrodilló y oró al Señor. Y Pablo les dice en Efesios 3:14 que él doblaba las rodillas para orar por ellos. Pero ¿saben qué? ¿Ustedes recuerdan lo que sucedió en Hechos 20:36? Cuando Pablo se despidió de los ancianos de la iglesia en Éfeso. ¿Saben qué sucedió ahí? Pablo se arrodilló junto con ellos y oró por ellos. En Hechos 20:36 dice lo siguiente: cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que les dijo, que no verían más su rostro, y lo acompañaron al barco. Así que la iglesia de Éfeso, por sus pastores, seguramente tuvieron mucho sentido de lo que estaba sucediendo cuando Pablo dice: yo me arrodillo para orar por ustedes. Él mismo había estado arrodillado con los ancianos de la iglesia en Éfeso orando, y ahora él les dice: yo doblo mis rodillas para orar para que su hombre interior sea fortalecido. Doblar las rodillas ante Dios es un reconocimiento de que le adoramos, que nos entregamos ante Él. Es una muestra de humildad, de solemnidad, de adoración, de sumisión, de súplica. Pero miren, ¿saben qué? También arrodillarse delante de Dios es una muestra de seriedad en la oración. Estoy diciendo esto es algo sumamente serio lo que está pasando en este momento.
Estoy reconociendo ante quién estoy acudiendo. Miren, es muy importante entender que Dios es cercano a nosotros. Dios quiere que estemos cercanos a Él. Él se acerca a nosotros. Pero el hecho de que Dios sea cercano a nosotros no quiere decir que nosotros podemos ser irreverentes en la forma en que nos acercamos a nuestro Dios. Hay personas que se acercan de una manera irreverente ante Dios. Se refieren a Dios con términos que ni siquiera muestran la grandeza de Él. No, es que estoy orando a Diosito. No, lo estoy orando a Chucho, algunos dicen. Y realmente eso parece, a algunos le puede parecer gracioso, pero muestra, la idea es que seguramente en sus mentes oran a un Diosito, ¿cierto? Es un término muy repetido, no, Diosito que me ayude. Pues yo creo que hablan de Diosito porque es el Diosito que tienen en sus cabezas, que ni siquiera es un Dios verdadero, sino que es un ídolo falso, es un Diosito pequeñito en el que confían. Pero nuestro Dios es el Dios del universo, y aunque Él es mi Padre y Él es cercano, yo debo acercarme con reverencia delante de Dios. Cuando venimos ante Dios debemos venir con una actitud de reverencia, no con altanerías, como si estuviéramos demandándole algo a Él, como si nosotros fuéramos la autoridad. Y ese es otro error. Por ejemplo, hay personas que están acostumbradas a gritarle a Dios. Hay personas que llegan con una idea de que para orar hay que gritar y aún gritarle a Dios o darle órdenes a Dios. Por ejemplo, hay personas que llegaron con la idea de que le dicen a Dios, yo decreto esto o yo declaro esto, y lo que están diciendo en un sentido es, tú eres mi sirviente, yo soy el rey y te estoy diciendo en este momento lo que tienes que hacer. Y hay múltiples personas engañadas con esta enseñanza, pensando que ellos son Dios y que Dios es nuestro sirviente. No es así. Él es Dios y nosotros somos sus esclavos. Y cuando venimos delante de Él, venimos con corazones postrados y humildes, diciéndole, ¿qué es lo que tú quieres que hagamos? ¿Qué es lo que tú quieres para mi vida? Tu voluntad es la buena, tu voluntad es la agradable. Que se haga lo que tú quieras, que yo estoy dispuesto a aceptarlo. No venimos a darle órdenes a Él, más bien venimos a recibir sus órdenes y a alinearnos con lo que es su voluntad. Así que la primera forma de acercarnos en oración a Dios es con reverencia, y Pablo lo está mostrando. Cuando te acerques a Dios, acércate genuinamente con tus palabras, sinceramente. No tienes que venir con palabras rebuscadas, porque ese es otro error, ¿no? Oh, Padre de los cielos, elevado, grandísimo, y un poco de palabras y todas que no es comúnmente como te refieres a Dios, pero pensando que esa palabrería va a ayudar en algo. Puedes venir confiadamente a hablar con Él, pero con reverencia, recordando que es mi Padre, pero recordando también que es Dios y que yo soy una criatura, que yo no soy nada más que polvo. Es importante tener reverencia ante Dios. Ten cuidado de cómo te diriges a Dios. Hazlo con reverencia. Ahora la pregunta que algunos deben tener: ¿debemos entonces orar de rodillas literalmente? Espero que alguno tuviera por lo menos esa pregunta. Mi respuesta es que orar de rodillas es una muestra externa de lo que primero tiene que haber en mi interior. De nada sirve que te arrodilles si no estás doblegando tu vida delante de Dios realmente. Si solamente es un acto externo, pero tú estás haciendo con tu vida lo que te provoca, pues realmente no importa si te arrodillas o no. Primero tenemos que doblegar nuestro corazón y reconocer que lo que Él diga, que lo que su palabra dice, esa es la voluntad suprema y que yo quiero doblegarme ante Él. Así que más allá de tener una postura física particular, primero tenemos que venir con humildad, reconociendo nuestra pequeñez y la grandeza de Dios. Antes de doblar tus rodillas, dobla tu corazón delante de Dios. Pero en segundo lugar, yo no creo que sea un mandato que tengamos que orar siempre de rodillas. ¿Por qué creo esto? Porque hay casos en la Biblia de personas que están orando sentadas, paradas, en múltiples posiciones, pero también lo hacen de rodillas. Pero no es la única forma de orar. ¿Cuál es mi instrucción acerca de esto? Miren, tal vez ustedes no se van a arrodillar acá delante de todos y a levantar sus manos en la iglesia en público, porque tal vez cuando ustedes están haciendo algo diferente al resto de la gente, ¿saben qué es lo que está pasando? Que ustedes están llamando la atención sobre ustedes mismos. Si usted hace una cosa que nadie está haciendo acá,
Lo único que usted está haciendo es llamar la atención sobre usted mismo. Pero ¿saben qué? Yo creo que sí es saludable en su cuarto a solas doblegarse y doblar sus rodillas delante de Dios y reconocer que Él es el Rey y que nosotros somos sus esclavos, que Él es el Creador, que no nos hicimos nosotros a nosotros mismos, sino que somos hechuras de Él. Ahí solo, en tu cuarto a solas, donde tu Padre Celestial te ve, ahí te arrodillas porque lo que quieres es que Él te vea, aunque nadie más lo vea. En intimidad con Él, o tal vez en un grupo de intimidad más pequeña, de manera más libre y espontánea, alguien se pueda arrodillar y adorar a Dios, pero haciéndolo de una manera que lo hace porque es para Él, no para que nadie más lo vea. Así que yo creo que vale mucho la pena que Dios vea muchas rodillas dobladas cuando solamente Él lo está viendo y nadie más lo sabe, porque ahora ustedes dicen, yo voy a ser como Pablo y les voy a contar cuándo me arrodillé, cuándo no. Bueno, Pablo lo que está diciendo es que estaba orando por ellos. Miren, cuando yo estaba en el proceso de ser ordenado para el ministerio en Grace Church, me impactó mucho algo. Nosotros vivimos 6 años allá en California y estuvimos parte de esa iglesia por 6 años. Y en los 6 años yo nunca vi en público a nadie arrodillarse. Pero hubo algo que me impactó muchísimo. Uno de los días que estaban ahí en la preparación de ordenación, me dieron el privilegio de entrar a la junta de oración privada de los ancianos. Y me impactó mucho porque entraron a un salón pequeñito, todos se saludaron rápido, un saludo corto, e inmediatamente algunos se tiraron al piso y empezaron a orar y a clamar al Señor para que el Señor hiciera algo en ese servicio. Y realmente eso fue muy potente, impactante para mí, porque yo nunca los había visto estar de rodillas, pero eso no quiere decir que no hayan estado de rodillas delante de Dios. En intimidad, en un grupo más pequeño, de rodillas delante del Señor, mostrando quién es el Rey. Muchas cosas grandes que pasan, realmente primero se consiguieron de rodillas delante del Señor. Pero ¿saben qué pasa? Que nos gusta ver cosas grandes, pero no estar de rodillas en intimidad delante del Señor. Queremos ver a nuestros hijos salvos, pero no estamos de rodillas en soledad suplicando al Señor que los salve. Yo creo que esas son las dobladas de rodilla que más impacto tienen. Rodillas dobladas en la intimidad, que el que las tiene que ver entonces es el que las ve, que es nuestro Dios. Así que si me preguntan si recomiendo arrodillarse, yo creo que deberían empezar a hacerlo más seguido en intimidad con Dios, doblegarse ante Él. Mateo 6:5 dice: cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar, no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por lo tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de que vosotros le pidáis. Si algo tiene que ser avivado en nuestra vida de oración, tiene que ser cultivar una intimidad con el Señor, una relación con Él que absolutamente nadie sabe, pero el Señor sabe, y estamos de rodillas ante Él. Jesús mismo lo ejemplificó. En Lucas 22, Él venía en reverencia al Padre. Dice Lucas 22:39: y saliendo se encaminó como de costumbre hacia el monte de los olivos, y los discípulos lo siguieron. Y cuando llegó al lugar les dijo: orad para que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos como un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas oraba. ¿Quieres orar para que cosas grandes sucedan? Ora con reverencia delante de Dios. Eso es lo número 1. Número 2, ¿quieres orar para que cosas grandes sucedan? Al orar debemos acercarnos con confianza filial ante Dios. ¿Qué significa confianza filial? Es la confianza que hay entre un hijo y un padre. Podemos acercarnos con confianza porque nos estamos acercando a nuestro Padre Celestial. Sí, con reverencia,
pero también con confianza. Las dos cosas son necesarias. Necesito venir con reverencia, pero también necesito venir con toda confianza porque Él es mi papá, porque Él es mi padre. Miren lo que dice Efesios 3:14. Por esta causa pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Miren, hay una relación entre los hijos y los papás que son exclusivas. Por ejemplo, mi hijo. Hay cosas que solo Santi, mi hijo, puede hacer y que ustedes no pueden hacer conmigo. Hay cosas que solamente él puede hacer que ustedes, por más amigos y por más que los quiera, no se atrevan a hacer. Pero hay cosas que hay una relación entre padre e hijo. ¿Y saben cuándo es más saludable la relación entre padre e hijo? Cuando aún hay honor y respeto a ese padre y aún se le teme a ese padre, pero sé que me puedo acercar con completa confianza. Un hijo pequeño que teme a su padre porque sabe que lo va a disciplinar si está haciendo algo mal, pero al mismo tiempo se puede acercar con toda confianza porque es su papá. Y miren, esta es una ilustración limitada y defectuosa, porque Santi y yo somos seres humanos, que hay una diferencia porque él es Dios y yo soy una criatura. Pero hay algo de conexión en que debo venir con reverencia delante de Dios, pero al mismo tiempo debo venir con confianza porque Él es mi Padre Celestial. Y está dispuesto para escucharme, está dispuesto para suplir mis necesidades. Es más, quiere que venga a pedirle. Es lo que hice una y otra vez. Él quiere que oremos, Él quiere que estemos suplicándole. Él está dispuesto para darnos de sus bendiciones. Realmente desaprovechamos tanto el tiempo porque podríamos estar más y más con Él, suplicándole, pidiéndole, ayúdame Señor, bendíceme en esto. Voy a hablar con esta persona, Señor, necesito sabiduría. Tengo esta situación difícil, por favor fortaléceme. Orar sin cesar, ¿qué significa? Estar orando durante todo el día, mi vida con el Señor. Por supuesto tengo un tiempo de oración particular en el día, donde me aparto, pero también durante el día constantemente hablando con Él, orando al Señor. Miren, nosotros somos sus esclavos, somos sus criaturas, pero no solo eso, también somos sus hijos. Por su decisión Él ha decidido adoptarnos, así que podemos acercarnos con confianza a Dios. A veces algunas personas dicen, bueno, tal vez esta petición es tan tonta, tal vez esta petición es tan pequeñita que no se la voy a presentar a Dios. Pero si es importante para ti, puedes presentárselo a Dios, puedes hablar con confianza. Yo me puedo acercar con toda confianza a Dios, no como un Dios lejano, apartado o molesto, sino recordar que me puedo acercar y que no está molesto porque estoy en Jesucristo y estoy completamente aceptado, que mis pecados han sido perdonados y que mi relación está restaurada con Dios y puedo acercarme delante de Él con toda confianza, que se agrada aún en mí porque yo estoy en Jesucristo. Respetar y honrar a alguien no tiene que ser algo contrario a tenerle confianza y cercanía. Yo creo que fallamos mucho eso, no solamente con Dios, sino en nuestras relaciones. Alguien piensa, bueno, tengo confianza con este, entonces lo puedo ir respetar. No, no funciona así. Yo puedo honrar a alguien y al mismo tiempo ser confiado con él y cercano. Yo creo que eso es lo que espera el Señor de nosotros, que seamos reverentes ante Él, pero al mismo tiempo que vengamos con toda confianza. Él no solamente es el Padre del Señor Jesucristo, sino que es el Padre de todos nosotros que hemos sido adoptados por la fe. Todas las familias de la tierra son bendecidas a través de la fe en Jesucristo. Y en el versículo 14, por esta causa pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda la familia en el cielo y en la tierra. Cuando está hablando de que Él es el Padre, de quien recibe nombre toda familia, está hablando de la paternidad de Dios como el líder y representante de su familia. Y cuando habla de toda familia en la tierra, está hablando de toda clase de personas, toda clase de naciones. Todo tipo de persona en esta tierra que cree en Él hace parte de su familia. Pero hay una parte que puede ponerse un poco complicada. Miren el pasaje, el versículo 15. De quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Bueno, yo creo que está hablando de los creyentes que han puesto su fe
y que hacen parte de todas las familias de la tierra, de todas las naciones que han puesto su fe en Jesucristo y ahora hacen parte de la familia de Dios. ¿Recuerdan la promesa en Génesis 12:3? Dice: bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Hablando de las diferentes naciones. Aquí cuando está diciendo que recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, yo creo que está hablando de los creyentes que están vivos y los creyentes que ya han muerto y ya están en los cielos. Su familia, personas de todo tipo, redimidos por la gracia, están en la tierra o que están en los cielos, porque ya han pasado a la gloria con el Señor. ¿Quieres orar para que tu vida espiritual sea fortalecida? ¿Quieres orar para que puedas comprender mejor el amor de Dios? ¿Quieres orar para debilitar tu pecado y que tu vida espiritual sea más fructífera? ¿No son estas peticiones mejores y más grandes en las cuales deberíamos invertir más tiempo? ¿Quieres ser más como Jesucristo? ¿Saben qué? Esas son peticiones por cosas realmente grandes. Estamos aprendiendo a orar para que cosas grandes sucedan. Y eso significa ser fortalecidos en el hombre interior. Por ejemplo, ¿quieres orar para ser una mejor esposa? Yo creo que esa es una oración, una petición para que cosas grandes sucedan. Imagínense ustedes todos los días suplicando para ser una mejor esposa, una mejor ayuda idónea, que agrade mejor al Señor. Esas son cosas grandes, que tienen un impacto grande. Yo creo que tendría un impacto más grande que un nuevo carro, que ganarse la lotería. Eso tendría más impacto en tus hijos y en tu matrimonio. Imagínense usted orando más y más todos los días para ser un mejor esposo. ¿Usted cree que eso tendría un impacto grande? ¿Que eso sería una petición grande que el Señor podría contestar? Orar para que el Señor te fortalezca con poder para estos propósitos. Orar con reverencia, pero también orar con cercanía, sintiéndonos que somos hijos, porque eso es lo que somos. Miren, mi oración ha sido esta semana que nuestra oración en esta iglesia sea avivada. Y tal vez nadie se va a dar cuenta, pero el Señor sí se va a dar cuenta en nuestra oración privada. Debemos orar con reverencia, pero también tenemos que orar con cercanía filial o con confianza filial, que significa la confianza que tiene un hijo con su padre. Número 3, al orar debemos acercarnos confiados en las riquezas de Dios. Al orar debemos acercarnos confiados en las riquezas de Dios. Miren el versículo 16, que os conceda conforme a las riquezas de su gloria. Que os conceda conforme a las riquezas de su gloria. Ahora Pablo lo que está haciendo es recordándonos cuáles son las fuentes de la bendición de Dios. Voy a pedir ser bendecido por Dios, pero miren, recuerden que ustedes tienen una fuente inagotable para que esas bendiciones puedan llegar a ustedes. No estamos viniendo ante alguno que tal vez se le pide algo y si da algo de eso, entonces puede sentir miedo que después le va a hacer falta. Eso no es lo que pasa con Dios. Es más, no está diciendo ni siquiera que nos dé parte de sus riquezas, sino que nos dé conforme a sus riquezas que nos pertenecen a nosotros en Jesucristo. Sus riquezas son ilimitadas porque Él es el dueño de todo. Tiene con abundancia para darnos. Aquí lo que está diciendo es que nos conceda conforme a las riquezas de su gloria. ¿Y qué es esto de su gloria? Bueno, la suma de todos sus atributos que lo hacen brillante, hermoso, de peso, de valor. Conforme a su gloria, a su poder, a su potencia, a todas esas riquezas es que yo puedo dirigirme a Él. Conforme a eso es que yo pido siempre que me acerco en oración. Es lo que está diciendo Pablo. Él tiene riquezas inagotables para bendecirnos. Así que tú puedes pedir y pedir y pedir. Y puedes pasarte pidiendo toda la semana y jamás se van a agotar las riquezas. Él tiene abundantemente para darnos. Pero miren lo que pasa, que hemos estado orando por lo que no conviene. Hemos estado pasando el tiempo desperdiciando nuestras oraciones, cuando pudimos haber pasado horas, meses orando, suplicando al Señor para ser más fuertes espiritualmente, para poder matar nuestro pecado, para poder tener el fruto del Espíritu más abundante en nuestra vida. El problema no era de fondos.
El Señor los tiene todos. El problema es que estábamos tal vez desenfocados orando por otras cosas. Tal vez usted estaba orando por otras cosas, estaba mal enfocada su oración. Miren lo que dice el versículo 20. El Señor es tan abundante, aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros. Cuando yo leí el versículo 20 dije, esto es pedir para que cosas grandes sucedan. De que yo pido algo y el Señor se sobrepasa, si es conforme a su voluntad. Y miren, la Biblia dice que eso es verdad, pero los que han experimentado orar conforme a la voluntad de Dios saben que eso es verdad también, por la experiencia también. Que usted pide algo conforme a la voluntad del Señor y el Señor es como que coge un vaso y lo va a llenar con sus bendiciones, pero ¿saben con qué lo llena? Con la manguera con la que los bomberos apagan un incendio. Esa es la manera en cómo el Señor abunda en sus bendiciones, se sobrepasa, rebosa. Si usted ora todos los días para ser una mejor esposa y ese es su deseo más profundo, ¿sabe qué va a pasar? Yo le aseguro que el Señor va a sobreabundar contestando su oración. Pero como usted no ora por eso, sino que ora por cosas menores o cosas que no son la voluntad de Dios, ¿por qué no reciben? Porque no están pidiendo realmente lo que es la voluntad de Dios. Pero la promesa de la Biblia es clara. Si ustedes llegan a orar algo que es la voluntad de Dios, pueden orar con toda confianza de que ya lo recibieron. Es lo que dice la Biblia. Dios quiere nuestro bien y nuestra prosperidad. Y algunos tal vez cuando escucharon el título dijeron como, uy, ¿qué está pasando aquí? ¿Orando para que cosas grandes sucedan? ¿Será que aquí ya se están desviando? ¿Qué pasó? ¿Saben qué pasa? Que yo creo que muchos lobos se han robado términos que son bíblicos. Claro que Dios quiere que tengamos una vida abundante. Claro que Dios quiere bendecirnos en todo tiempo. Pero como algunos falsos maestros se han apropiado de ciertos términos, entonces algunos en el mundo cristiano como que les da miedo hablar. Dios quiere que tengamos vida y que la tengamos en abundancia. ¿Y eso qué significa? Nuestro bien espiritual. Prepararnos para nuestra vida eterna. Y eso es abundancia. Y eso es riqueza realmente de parte de Dios. Dios quiere nuestra prosperidad y nuestra abundancia. Claro, si ustedes cogen esta frase solita y la publican en Facebook, alguien va a pensar que estoy diciendo algo raro. Pero claro que el Señor quiere nuestro bien. Claro que el Señor quiere nuestra abundancia. Él quiere bendecirnos de toda manera. Pero principalmente eso se refiere en que yo sea más parecido a Jesucristo. Esa es la verdadera abundancia. Esa es la verdadera vida, ser como Él. Dios no quiere que ganemos todo lo físico en este mundo, pero perdamos nuestra alma. ¿De qué sirve ganar el mundo y perder nuestra alma? Él no nos va a dar nada que nos destruya espiritualmente. Él va a darnos justo lo que necesitamos para que seamos transformados a la imagen de Cristo. Y mire, algunos de ustedes han venido acá y el Señor los ha salvado. ¿Y saben qué está pasando entre algunos de ustedes? El fuego purificador los está refinando. Y saben que eso duele. Y las relaciones más íntimas que ustedes tenían están siendo probadas y están siendo limadas. Y eso duele. Y relaciones que no se estaban llevando bien están empezando a ser encaminadas bien. Y eso duele. Porque el Señor los está purificando, los está limpiando. Verdades que estaban ocultas están empezando a salir a la luz. ¿Y saben qué? Es una gracia del Señor, porque Él está limpiando a su pueblo, está limpiando las familias. Es la mano bondadosa de Dios limpiando a su pueblo. Eso es realmente riqueza espiritual. Él está haciendo cosas grandes en sus vidas. ¿Y saben qué? La oración también es que el Señor nos fortalezca, porque yo creo que en cada una de nuestras vidas siempre vienen pruebas. Y Pablo reconoce eso y sabe que necesitamos estar fuertes en el interior. Hay pruebas que el dinero no soluciona. Hay pruebas que la salud no soluciona. Hay pruebas que pasamos y que lo único que necesitamos es ser fortalecidos en el interior y decir: Señor, sosténme porque esta prueba parece que me supera. Y Pablo sabe eso y por eso está orando eso por ellos. Para que puedan matar su pecado, para que puedan luchar y agradar mejor al Señor.
Eso es lo que Pablo está orando por ellos. Pero ¿sabe qué le recuerda a Pablo? Que la fuente para pedir esas peticiones es inagotable. Estás pidiendo en un banco lleno de recursos, pero ¿saben qué? Además es un banco de gracia y que te pertenece en Jesucristo. Siempre cuando alguien piensa en un préstamo en un banco, pues ¿qué está pensando? Después me toca pagar. Pero ¿saben qué? Este es el banco de la gracia. Y todo lo que recibes de Él, no tienes que volverlo a pagar. Jesucristo ya lo pagó completamente. Así que pide y suplica al Señor. Así que si oramos para que cosas grandes sucedan en nuestra vida espiritual, necesitamos orar con reverencia, necesitamos orar con confianza filial, con confianza de hijos, y orar confiados en las riquezas de Dios. Realmente, ¿ustedes qué dicen? ¿Sigo o no? Bueno, gracias por el apoyo. Los que se quedaron callados, entiendo que están pensando que la lechona se va a enfriar. Pero número 4, al orar debemos pedir por cosas realmente grandes. Si vas a orar, entonces ora por cosas realmente grandes. Miren lo que dice el versículo 16: que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Finalmente Pablo está llegando a decir: esta es la petición que tengo, esto es por lo que estoy pidiendo, esto es por lo que estoy orando, que ustedes sean fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. ¿Cuál es la petición? Que la fuerza de Dios a través de su Espíritu Santo en nosotros fortalezca nuestro hombre interior. Está poniendo como prioridad lo interno, más que lo físico, más que lo exterior. Pablo está poniendo su énfasis donde debe estar puesto en la oración. Pablo está dando mayor prioridad a las necesidades del hombre interior de los efesios en vez de sus necesidades físicas o externas. Pablo está orando por el interior más que por el hombre exterior. ¿Había personas enfermas en la iglesia de Éfeso? Seguramente. ¿Había personas con situaciones financieras difíciles en la iglesia de Éfeso? Seguramente. ¿Había personas pasando por situaciones complejas en sus relaciones en la iglesia de Éfeso? Sí, pero Pablo, ¿saben qué ora? Que su hombre interior sea fortalecido, porque eso es lo prioritario. Es más, ora por eso, porque justamente es eso lo que le va a dar la fuerza a ellos para que puedan enfrentar cualquier otra situación difícil. Está orando por lo que realmente importa. Pablo reconoce que si ellos están fuertes en su interior, entonces van a poder resistir cualquier batalla, cualquier pelea, cualquier dificultad que venga en su vida. Y aquí quiero hacer una aclaración. ¿Pueden ustedes orar por cuestiones físicas, por cuestiones materiales? La respuesta es sí. Ustedes pueden orar por la salud, pueden orar por la provisión, pueden orar por alguna provisión económica especial, por alguna necesidad física, por la salud. ¿Cuál es el punto aquí? Y preste mucha atención. Aquí el punto es el énfasis de sus oraciones. ¿Puede usted pedir por cosas materiales? Sí puede hacerlo, pero ¿dónde está el énfasis de sus oraciones? Proporcionalmente, ¿cuánto tiempo inviertes orando por cosas físicas? ¿Y cuánto tiempo inviertes orando por tu crecimiento espiritual y por tu fortaleza espiritual? Eso es un buen ejemplo. ¿Cuál es la proporción? Saben que si somos honestos, muchas veces por temporadas nos desubicamos y terminamos orando más por cosas externas, por el hombre exterior y no tanto por el hombre interior, que debería ser la prioridad. Pablo no solamente está orando por ellos, sino que les está diciendo: miren, estoy orando por lo que es prioritario. Esto es lo fundamental en su vida, que ustedes sean fortalecidos interiormente. Miren el versículo 16: que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con el poder por su espíritu en el hombre interior. Lo que Pablo está pidiendo es que por medio del Espíritu Santo que está operando en los creyentes, ellos sean fortalecidos en su interior, su corazón, su mente, enfocados en una entrega completa a Dios. Miren, otra manera de decir lo que Pablo está diciendo es: yo estoy orando para que ustedes sean llenos del Espíritu Santo.
para que ustedes sean llenos de la plenitud de Dios, para que ustedes sean llenos de Jesucristo, que es lo que va a continuar diciendo en los siguientes versículos. Yo creo que son sinónimos de la misma verdad, que ustedes estén completamente consumidos de Dios en todas las áreas de su vida. En 2 Corintios 4:16, miren lo que dijo Pablo: por tanto no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día. ¿Saben qué es lo que está reconociendo Pablo ahí? Que cada día estamos más viejos, que cada día aparecen más enfermedades y dolores, que cada día el desgaste de esta vida nos va debilitando más. Y Pablo reconoce que su cuerpo exterior cada vez está más frágil, pero su hombre interior está cada vez más fuerte. ¿Sabe qué es lo que está diciendo Pablo? Por fuera me veo cada vez más débil, pero por dentro soy como un gladiador para pelear las batallas que Dios tiene. Y saben, ese es mi deseo también, que cada vez este cuerpo está más débil, y entre más pasa el tiempo, no solamente estamos débiles físicamente, pero todo lo que pasa, y saben, el pecado que hay alrededor nos duele y nos lastima y nos va dañando, y puede ser que aún físicamente seamos afectados. Y este cuerpo exterior está cada vez más débil, pero internamente más fuerte. Ese debe ser nuestro deseo. Yo anhelo llegar a viejo siendo un hombre sabio y más humilde, no como algunos que piensan, bueno, entre más viejo, más resabiado, más orgulloso, más problemático. Una vida espiritual saludable se va a ver reflejada con viejos y viejas bien humildes, que aman al Señor y que llevan más años confiando en Él, y se refleja, y que los más jóvenes ven y dicen, wow, este hombre lleva décadas peleando la buena batalla y qué buen ejemplo. Y saben, esa clase de hombres, ¿saben qué sucede? Esos viejos sabios realmente, que muchos de ustedes no conocen, nunca han visto eso, pero saben que si hay un hombre de Dios que permanece fiel por las décadas, ¿saben qué pasa? Lo he visto. Los hijos no están diciendo cómo me alejo de este problemático, sino que más bien dicen, busquemos el consejo de este padre sabio que ha permanecido por las décadas fiel. Ese es mi deseo, que mi hombre interior sea cada vez más fuerte, así el exterior se vaya debilitando. No es que el cuerpo exterior no tenga importancia, sino que lo interior es prioritario, es lo que está diciendo Pablo. Esto es más importante, esto es más fundamental. No es que Pablo sea un gnóstico que dice que lo físico es malo y lo espiritual bueno. No, no es lo que está diciendo Pablo. Lo que está diciendo Pablo es, esto es prioritario, esto es más importante. ¿De qué sirve ganar todo en este mundo si pierdes tu alma? ¿Saben que estamos en un curso de oración con el apóstol Pablo y solo estamos comenzando hoy? Pero vamos a estar varias semanas si Dios quiere. Y seguiremos por varias semanas aprendiendo a orar. Pero más que aprender a orar, mi petición es que Dios avive nuestra pasión por la oración. Y que oremos por lo que realmente importa. Que oremos para que cosas grandes sucedan en nuestra vida. Y saben, no solamente para que oren por ustedes, sino que empecemos a orar por otros. Porque Pablo estaba orando por otros. Seguramente oraba por sí mismo, pero también oraba por otros. Y que usted empiece a orar por otros en la iglesia. Y que usted les pueda comunicar, ¿sabes qué? Estoy orando por ti, por esto, para que tú seas fortalecido, para que tú seas animado. Oramos por nosotros mismos, pero también oramos por nuestra iglesia, para que cosas grandes sucedan. Orando con reverencia, orando con confianza filial, orando confiados en las abundantes riquezas de Dios y orando pidiendo para que cosas realmente grandes sucedan en nuestra vida. Y eso significa ¿qué? Ser fortalecidos en nuestro hombre interior, ser llenos del Espíritu Santo. Oremos. Padre, gracias por hoy enseñarnos un poquito más a orar como conviene. Y sabes que estamos anhelantes de saber más cómo debemos orar, en qué enfocarnos, con qué actitud, con qué reverencia. Doblegamos nuestros corazones delante de ti, que eres el Rey. Haz tu voluntad en nuestra vida, haz lo que quieras con nosotros, Señor.
Si quieres quitarnos todo, hazlo, Señor. Pero ayúdanos a tener nuestras voluntades doblegadas ante ti, que eres el Rey. Ayúdanos a no estar aferrados a este mundo, sino a poner la mirada en el reino celestial. Ayúdanos a hacer tesoros en los cielos y no en esta tierra. Padre, por supuesto tenemos necesidades físicas, de salud, económicas, y provee para todo eso. Necesitamos de ti en todo, pero principalmente necesitamos de ti para que nuestro hombre interior sea fortalecido, para que nuestra mente piense bien, Señor, para que el fruto del Espíritu se multiplique en nuestras vidas. Padre, ayúdanos, queremos crecer, queremos madurar y sabemos que no podemos hacerlo apartados de ti. Señor, durante la semana ayúdanos a estar orando cuando vayamos en el carro, en el transporte público, en la moto, caminando. Estar suplicando para que obres en nosotros. Que cuando nos levantemos en la mañana lo primero que hagamos sea dirigirnos a ti, así sea un minuto, para luego hacer otras cosas y luego tener un tiempo especial contigo que dure más. Padre, que en la noche oremos para que cosas grandes sucedan en nuestra vida, y eso no es otra cosa más que ser parecidos a Jesucristo. Ayúdanos, Señor. Te pido esto en el nombre de Jesucristo. Amén.